Muy buenas, aquí comenzamos no solo una nueva semana, sino también una nueva unidad. Y esta unidad se denomina la Iglesia, un muestreo y un panorama histórico. Esta segunda unidad explora entonces la misma pregunta que venimos trabajando, ¿qué es la Iglesia? Pero lo hace desde una mirada histórica. Vamos a comenzar con una exploración, la exploración con un pantallazo amplio y luego nos concentramos en la iglesia del primer siglo después de Cristo. Con frecuencia nos remontamos a cuando uno piensa cómo comenzó la iglesia, cuándo comenzó la iglesia. Con frecuencia nos remontamos al Pentecostés como ese evento que marcó el nacimiento de la comunidad de los creyentes con la llegada del Espíritu Santo. Y este espíritu que llegó para consolar, para edificar, para guiar, para acompañar al pueblo en el cumplimiento de la misión de Dios en el mundo. Eh, Ahora han pasado más de 2000 años desde aquel acontecimiento y como el pueblo de Dios que vive en las primeras décadas de un nuevo milenio, esa misma promesa de la compañía, del Espíritu, de la presencia de Dios en medio de su pueblo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa promesa sigue vigente. Ahora, aún así, en realidad, reconociendo como reconocemos el valor del Pentecostés, en realidad no es cierto que la iglesia, el pueblo de Dios, nace recién en Pentecostés. En realidad Dios llama a un pueblo, convoca a un grupo de personas, de familias, de clanes, de tribus, desde mucho, mucho, mucho antes y lo denomina pueblo suyo. Recordarán ya desde el Antiguo Testamento cómo Dios llama a Abraham, luego a Israel o a Jacob, y comienza a conformar a este pueblo de Israel como un vehículo especial de su revelación y su gracia para el mundo. O sea, lo que pretende es llamar a este pueblo para que viva según sus valores, según sus propósitos, para que refleje al mundo la naturaleza y los propósitos de Dios a través de ese reinado divino, de una vivencia de justicia, de paz, de reconciliación. Ahora es obvio que ese mensaje y la posibilidad de una vivencia, de un verdadero sometimiento al reinado de Dios como soberano, realmente se plasma particularmente y de manera más gráfica y contundente en la vida de Jesucristo, del Mesías, en la llegada, en la inauguración de este reinado a través de la vida, de la enseñanza, de la muerte, de la resurrección, del reinado de Jesucristo. Y entonces es que vemos que después de Pentecostés los discípulos son movidos por el Espíritu a todo el mundo para compartir las buenas noticias del reinado de Dios en medio de los reinados del contexto histórico. Ahora, obviamente el propósito principal de la Biblia no es revelarnos un registro histórico, no es un compendio histórico cronológico donde todo trata de ordenarse dentro de esa cronología. Y sin embargo, sí se nos invita a reconocer que toda la narrativa bíblica de la intervención de Dios en su mundo sí se da dentro de una matriz histórica. Y uno de los mayores errores que podemos cometer como cristianos es ignorar esa historia. Sabemos el dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Entonces, aunque en SETI tenemos otro curso dedicado enteramente a la historia del pueblo de Dios en misión, en su recorrido de fidelidad y de infidelidad a los propósitos de Dios, entonces este no es un curso de historia de la iglesia netamente, y sin embargo no podemos dejar de hacer por lo menos ese pantallazo amplio, introductorio, para que podamos comprender a la iglesia hoy en medio de nuestras realidades actuales.
Entonces, con las lecturas y las investigaciones de esta semana, vamos a procurar entender cómo ocurrió la expansión de la Iglesia y cómo su existencia y su forma estuvo entrelazada con la historia general, social, política, económica de las sociedades circundantes. Así que a explorar se ha dicho.